lunes 12 de diciembre del 2016. Señores, 18 días, 19 días le quedan al difunto diciembre. Cuarto creciente, Nuestra Señora de Guadalupe. Ah, es que hoy es patrona de México, hoy es patronal en México. De México, sí. Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México y de América. Santa Juana, Francisca. Tiene devoto aquí esa señora. Ajá, Sí. Modesto Guzmán. Fiesta Nacional de Kenia, Kenya. Kenyatta. ¿Quién es Kenyatta? Jomo Kenyatta, jefe de los Mao Mao, de la guerrilla de Kenia. Bien. De Kenia. Un día como hoy nacieron aquí en la República Dominicana Ariel Modesto, político. Severo Mercedes, cirujano plástico y expresidente de la Asociación Médica Dominicana o del Colegio Médico. Querido doctor Severo Mercedes. La señora María Brea Mueces de Soldevila. El empresario Hermógenes Donato Peña Mirabal. Donato Peña es un empresario farmacéutico que se inició como visitador médico y hoy es presidente, fundador y propietario de uno de los laboratorios más importantes de República Dominicana. Además, es uno de los hombres que tiene sangre de héroes, familia de las hermanas Mirabal. El abogado y dirigente PRDista Darío de Jesús, el licenciado Mario Peña. Mario Peña fue administrador de Color Visión, de la gente que junto con Popi y el señor Quirós hicieron esa planta televisiva, un monstruo aquí en República Dominicana. El político y abogado constitucionalista don Ángel Lócar y Mella, Angelito Lócar, cumpleaños. También la señorita Ayaibex Montaz de Peña. Ayaibex es hija de Mirna y de Generoso. Pin Sí. Montaz. Generoso fue que la crió. La señora Marilín Armenteros de Mejía, la esposa de Vitelio Mejía Ortiz, Marilín Armenteros. Es la mía también. Señora Josefa Pérez, viuda Costa, esa hijada tuya, Yaibe, ¿verdad? ¿Allá vive? Sí. No, simplemente hija de Pimonta, pero criada por Generoso Ledesma. Muy bien. El piloto Federico Ubieral, el empresario y diputado PLDista Pedro Dionisio Flores Grullón, Eddie Grullón, la niña Laura Inés Jiménez Santiago, la diputada Guadalupe Bisonó, viuda Arnó, exdiputada, esa es la madre de Wellington. El ex banquero Héctor Capela, la joven Idalia Suriel, el señor Antonio Valdés y el niño Iverson López. También, un día como hoy nació Margarita González, viuda Ventura, tía y madrina de Madegonte. Margarita González, viuda Ventura. Doctor, una pregunta. Las especialidades médicas, ¿hay algunas que son más difíciles que otras? Seguro, Por ejemplo, seguro. Eso es como la mecánica. El que brega con la computadora del carro no es el mismo que brega con los frenos. Pero no es tanto, porque a veces se Pero dice, entre profesionales no le dicen, ay, no, tú lo que eres tal cosa. no, a veces se menosprecian, te dicen, no, tú eres dermatólogo.
pensando que un neurocirujano es más médico que un dermatólogo. Y no es así. No es así. Porque cada órgano del cuerpo humano tiene una situación muy especial. La piel es el órgano más grande que tiene el organismo. Tiene muchísimos metros de longitud y muchísima patología. Todo el mundo piensa que el cerebro es lo más... Sí, eso es, por eso le preguntaba. Sí, pero por la relevancia. La parte que le da importancia al cerebro, ni el neurocirujano, ni los psicólogos y psiquiatras lo conocen. Todavía ahí hay muchísimos secretos. Antes se pensaba que la vida estaba que el alma estaba en el corazón. Y ahora... En la sangre, pensaba. Eso es muy complejo. Bien, señores, Cándido Gerón escribió un libro dedicado a un personaje que se llegó al país en los años 50 trabajando en La Sirena. Ese es el caso de cuando los españoles traen sus primos y sus sobrinos y sus amigos y sus vecinos. La gente de confianza. Y la gente de La Sirena le dieron facilidad en el primer trabajo a Juan José Bellapar. Bellapar ya, unos tiempecitos después, se consiguió una firma en esa época muy desconocida que se convirtió en un monstruo luego. Aquí hay dos firmas que cuando la asumieron los distribuidores eran motivo hasta de burla, que era el carro Toyota, que estaba representado por el Atlas Commercial Company, las gomas Bridgestone y el Toyota, y don Enrique Peinado y Jacinto la tomaron y se burlaban de ellos porque decían, eso es un Toyo. Se convirtió después en la firma más grande de automóviles en el mundo. Lo mismo ocurrió con los motores Honda. Comenzaron con una motocicletica, la motocicleta 50, después vino la P50 más pequeña, y hoy día son grandes fabricantes de vehículos de motor, teniendo una filosofía totalmente diferente a los otros fabricantes de vehículos. Fabrican muchos equipos diferentes que tienen que ver con motores, y Juan José Bellapar tuvo la confianza y en la Ravelo con Duarte hizo su tiendecita, traía sus motorcitos y hoy es Agencia Bella, la gran... Al lado del Teatro Atenas. Exacto. Hay que reconocer también que Juan José desarrolló el Museo Bellapar, que patrocinaba algunos pintores dominicanos. Es el propietario de la mayor cantidad de obras de Jaime Colson. El libro se llama Memorias de un inmigrante español. Bien, señores, el presidente Fernández está repartiendo funditas y canastitas. Ay, Dios mío. Yo no sé si lo va a hacer en la Máximo Gómez, pero no estaría de más. También queremos decir que falleció Rafael Espada y Cintrón. Rafael Espada, a la hora de su muerte, era conocido como un contratista de obra del Estado, hacía algunas obras, pero realmente Rafael Espada fue un gran atleta, de esos señores que hacían varias disciplinas. Rafael Espada era corredor, corría y jugó béisbol en los años 51 al 56, hasta que se inauguró el Estadio Quisqueya. Rafael Espada jugaba left field de los Leones del Escogido, y muy querido, muy conocido en Santo Domingo. El Ministerio de Interior y Policía levantó la prohibición de vender bebidas alcohólicas durante la madrugada
y a partir de ahora hasta el 9 de enero, romo hasta el 9 de enero. ¿Alguna vez tendremos la idea de que eso no se deroga? ¿De qué eso? No se deroga. Bueno, yo espero que haya otro que es ley seca. Bueno, es ley seca, es unos controles mucho más estrictos sobre ese tipo de cosas que son drogas. Bien. Señores, tenemos que la OPEP bajó su producción en interés de mejorar los precios para ellos. El coronel retirado Luis José Domínguez publicó aquí en el país su libro Piloto Escuadrón de Caza. Luis José Domínguez fue el segundo esposo, es el segundo esposo de la única hija sobreviviente de Trujillo, Angelita Trujillo Martínez de Domínguez. Casó primero con otro Luis José, parece que ella es proclive a los Luis José. Primero se casó con Luis José León y ahora luego se casó con Luis José Domínguez. Luis José Domínguez terminó de criar los hijos de Luis José León y procreó con ella otros hijos. Se presentó un libro que se llama Piloto Escuadrón de Caza aquí en Santo Domingo. Él no tiene impedimento de salida, de entrada, y además parece que es primo de Hipólito Mejía Domínguez, porque Hipólito asistió a la presentación del libro. También el procurador es primo de Hipólito. Así es que Hipólito es un hombre que tiene relaciones. Ministro de Medio Ambiente, doctor. ¿Eh? El ministro de Medio Ambiente. Ah, exacto, que fue el procurador. Bien, señores, el gobierno inauguró la escuela de la barquita y anunció nuevas barquitas. Estuvo presente el obispo Soria, la primera dama, y González Cuadra, quien es el empresario director del proyecto de la barquita y del teleférico. O sea, quizás otros modelos semejantes a la barquita de Sí, pero parece que las primeras van a ser las que están alrededor de ahí. Hay Río una del barquita que parece que hay una barquita bien. Hay algo que son dos barquitas. Sí, que a ambos márgenes del Parece río. que esa es la que le van a trabajar ahora. Te decía anoche que me encontré curioso que los turistas comen guacamole, pero no comen aguacate en tajadas como nosotros. En los resorts no se compran aguacates, ¿verdad? Curiosidad. Qué extraño. Pero es interesante ver que es un producto que nosotros casi... Adiós, doctor. Dígame. Pero, ¿quién es inconcebible para una gente que haya habichuelas con dulce? Como que esas son cosas como que no ligan. ¿Habichuela con dulce? Sí, o sea, en otras latitudes no se concibe que pudiera haber algo, que se pudieran una cosa convertirse en un postre así. Sin embargo, hay algunos países que el aguacate es una fruta y hacen hasta jugo con Ay, él. sí. Hacen jugo. Hay muchas costumbres extrañas. Vi una mezcla de arroz con habichuela, pero ambos dulces. Bien, señores, Cuba y Arroz con Estados leche y habichuela con dulce. Cuba y Estados Unidos están tratando de avanzar lo más que se puede en el acuerdo que hicieron, porque tienen la desconfianza de que Trump le siga dando facilidades a ese acuerdo. Se sabe que hay una parte del equipo republicano que tiene que ver con la oposición a eso. Por cierto, que Donald Trump ha hecho algunas cosas con la Boeing, que le habían ordenado un avión de $4,000 millones. Dijo, bueno, ese avión yo creo que debe la Boeing ganar mucho dinero, pero no tanto.
y mandó a revisar el presupuesto y le dijo, yo sé de eso, pues yo le compraba aviones a ustedes. Es un problema que tienen con ese tipo. Es cuando están sobrevaluando. Es un problema con los empresarios. Y de eso nosotros vamos a hablar dentro de un momento, porque el tema de Odebrecht está encendido y aquí hay gente que no conoce, inclusive gente que daban conocer la mecánica de la corrupción. Hay cosas en la vida que tienen una mecánica. Y una de las cosas que hace que algunas personas se molesten y vean este programa es que nosotros siempre nos vamos por un lado que quizás sea el más oscuro y el más difícil de ver, que son las mecánicas de las cosas. No es que nosotros estamos a favor ni en contra de cosas, sino que vemos la mecánica de la corrupción. Eso no es tan sencillo como robarse unos cuartos, eso es mucho más que eso. La mecánica del hombre-mujer, la de las relaciones entre, eso es una mecánica muy compleja. Y luego, no, que maltrato, que hay que ser. No, ayer mismo pasaron un reportaje o una canción que decía que la mujer es la perdición del hombre. Hay una El que la interpretaba, el que la compuso, debe tener un terrible resentimiento. Vamos a hablar de eso. Yo creo que ahorita cuando hable de eso, doctor, yo quisiera que usted me explique por qué, si era bueno y si funcionó tan bien, por qué funcionó durante tanto tiempo y de un momento a otro se descubre que había algo malo en eso. La mecánica del aborto es que nunca funcionó bien. Es que nunca funcionó. La mecánica del aborto. También hay que ver, señores, la época en que ocurren las cosas. Tú ahora mismo dices que tú tienes un hombre que tú compraste en Haití y le da latigazo por la mañana cuando no se quiere levantar. Y eso es una barbaridad. Eso merece como 30 años de prisión. Sin embargo, había una época que era así, porque a los hombres los trataban como animales. Entonces tú tienes que aprender la mecánica de las cosas, cómo eran, cómo son y cómo uno no acepta. Ahorita decía Machi el asunto del alcohol y nosotros hablamos de ley seca. Óyeme, eso hay una mecánica de eso, que si tú prohíbes se incentiva, que si no, ¿tú entiendes? Lo prohibido es un lío. Todo no es mecánica, como decíamos ahorita. Hay muchas cosas que usted tiene que aprenderse la mecánica, el cómo se manejan esas cosas. Por ejemplo, el premio Nobel, que siempre fue motivo de mucho prestigio, ha cometido, a juicio mío, no quiero involucrar a más nadie, 2 grandes errores. Darle un premio Nobel preventivo a Obama, antes de hacer ninguna acción le dieron un premio Nobel, parece para que se porte bien. Y ayer que se le entregó el premio Nobel a Juan Manuel Santos, yo creo que ese premio se le debió entregar a las 2 partes que se dieron y firmaron la paz por Colombia. Creo, no sé por qué no se lo dieron a los guerrilleros. Que por cierto, independientemente de sus causas por las que se fueron a la guerrilla, yo creo que una vez ocurrido eso y aceptar la paz, debieron de entregarle, o no dárselo a ninguno o dárselo a los 2. Esa es mi opinión, pero hay que ponerle letrero. Las opiniones... Eso mismo opinaba Betancourt, Ingrid Betancourt. Bueno, entiendo que es así. Otra mecánica de los partidos políticos. Señores, aquí, después de que se inventó el problema de la bisagra, aquí los partidos lo que tratan es básicamente de obtener un 5%. Eso es lo primero que ellos quieren por los cuartos que da la Junta. Y lo segundo es que con quien pacta ganen para que le dé un porcentaje del poder. En esa situación está ahora mismo 3 organizaciones políticas que total o parcialmente fueron aliados del PLD en las últimas elecciones y que quieren la liga. El PLD la quiere,
el Partido Reformista la quiere y PRD. el PRD. Así es que le vaya bien, pero eso de inclusive la modificación de presupuesto que propone el gobierno, que envió para la modificación, parece que incluyó alguna reducción en los fondos que se le dan a los partidos. Los partidos gritaron que ahorren en su metro y en su qué sé yo qué, pero que no nos toquen los cuartos. Todo eso es problema de cuartos, ¿verdad? Hay decían al principio del programa que había un banco con problemas. Y nosotros hemos estado diciendo aquí que las asociaciones de ahorro y las cooperativas no quieren saber de este programa ni en pintura, porque hay algo que se está cociendo hace tiempo y que no saben cómo que lo van a justificar, es si convierten esas instituciones cooperativas y asociaciones en bancos regulados con las mismas normas de los bancos comerciales, lo que quieren saber es de quién es el banco o de quién es la cooperativa. Si es del ahorrante, si es del que lo administró o si es del gobierno. Los que administraron, los que están administrando, la quieren, pero esos señores se les ha pagado para que administren. Y los ahorrantes, quizá los que la fundaron no son los que existen hoy. Nosotros fuimos fundadores de la Asociación Popular de Ahorro y Préstamo en la Mercedes con Católica, y nosotros fuimos 10 años socios de la asociación, pero de ahí tenemos 40 que ya ni sabemos dónde está. Entonces creo que no deben ser de los ahorrantes, no deben ser de los administradores, deben de seguir funcionando como hasta ahora están funcionando. Y el que estén quebrando instituciones financieras, yo quiero que las autoridades vean que no son las cooperativas y las asociaciones las que están quebrando, son bancos que están regulados por ellos. Entonces, si son bancos regulados por ellos, el problema no está en convertirlo todo en bancos, que revisen, porque he visto que en los últimos 2 años, después de las 2 grandes crisis de los 90 y del 2003, han seguido los problemas de supervisión. De manera que revisen ese asunto, porque parece que hay problemas con eso. Hoy arranca la recuperación de los daños del agua en República Dominicana, en obras públicas y en salud pública. 472 obras se dañaron, es decir, se han diagnosticado que hay 472 daños en 15 provincias. Hoy se inician la reconstrucción en 107 puntos y se estima que habrá un gasto aproximado de 20,000 millones de pesos. El INDRI y la CAS. Obras Públicas, la OISOE, el INDRI, la CAS, la INAPA, en fin, eso cambió el presupuesto, la agenda del gobierno en estos días. Tuvieron que mandar un reajuste de presupuesto. Así es que tenemos el tema. Otra cosa, Santo Domingo Oeste, que hoy tenemos gente que vamos a hablar de ellos, los regidores, tiene dificultades entre los regidores y el alcalde. El alcalde ha tenido la suerte de que compró una réplica de la Torre de Eiffel que le dio motivo a mejorar su imagen, porque eso ha traído más gente que en los monstruos de Roberto. Sí. La gente va ahí a cherchar, eso no cuesta nada. Y nosotros ayer le decíamos, doctor, que en las 3 entradas de la provincia, que son el kilómetro 12 de la autopista, ahí en Herrera, Pintura. no, entre Junta Central y
y Tribunal Constitucional e INEPRE, es decir, 27 con Luperón. con Luperón. Hay una entrada con la Torre de Eiffel. Sería bueno que, como a él le ha ido bien, que se contrate al artístico, que haga un concurso público bien hecho, porque esa torre realmente costó 6 millones de pesos. ¿Cuánto? Le costó 6 millones a la discoteca que lo hizo. Ah, Entonces, se la vendió en 1, pero él dijo que fue medio. Al revés, dijo que fue más barata de la cuenta. No sé. Entonces debe poner una estatua de la libertad En el 12. La estatua de libertad o el Empire State debe estar en la sede en el último, la última salida del metro. En la el estación 9, María Monte en el 9. En Ah, el en el 9. 9. Y en el 12 debe poner el Big Ben o una cosa de esa, ¿verdad? Para que mejore su problema. La pirámide de Egipto. pues. Sí. Las pirámides, sí, seguro. Sí. Pero eso a Sara me dice. Tú el que le pone la mano al tipo ese que encontraron. A Tutankamón, Ay, sí. sí. Eso está peor que el almirante de la mar Océana. Se le despegó la barbita y se la pegaron Sí. con Crazy Glue. Todo el que tocó ese féretro se murió antes de tiempo. Bien, señores, las mecánicas, miren, la mecánica de la corrupción no es una tontería, eso es un problema, porque ustedes estaban hablando de Brasil, que Brasil parece que se convirtió en el gran corruptor. ¿Qué quieren los pueblos? Los pueblos pobres quieren obras. ¿Qué problema tienen? No tienen cuarto. ¿Qué necesitan? Financiamiento. Tú puedes ganar un concurso de que el que tiene el equipo, el que tiene el know-how, el que tiene buen historial, pero resulta que al final viene uno y dice, pero yo te lo fío, con un buen interés y a largo plazo. O sea, ya ese ganó. Ya. Odebrecht se lo ingeniaba con bancos de Brasil y con barcos norteamericanos porque es una compañía pública en Estados Unidos. Esa gente de Brasil me da pena porque esta mujer la metieron en un lío Dilma. y por cierto que ayer en Corea del Sur votaron otra mujer. Parece que las Sí, pero mujeres esa no tiene- eran... Esa tiene Esa razón. sí tenía un buen expediente. El cuento es la mecánica de la corrupción. Mire, el mejor signo que puede la gente entender todo ese lío es esto que les voy a decir. Ustedes sabían que en la empresa privada hay tantos problemas como en el gobierno, que el empresario privado tiene que asumir él o el círculo que los rodea, es decir, los dueños, son los que compran en las empresas. Entonces, ¿qué tú haces? Yo lo que hago es que compro, porque en la compra es que está el problema. Tú coges las empresas grandes y tienen eso. Miren, una obra, se necesita una carretera o se necesita comprarle unos aviones a las Fuerzas Armadas. Lo primero que tú tienes que determinar es la necesidad. Se necesita la carretera, entonces ahí trabajan los técnicos. El jefe de la Fuerza Aérea dice necesitamos aviones. Entonces bien, lo primero que hay que determinar es en qué país se compran los aviones. No es lo mismo comprar un avión en Brasil que comprarlo en Estados Unidos o comprarlo en Israel. Ayer mismo apareció una noticia de que el jefe de la Fuerza Aérea fue a Israel a comprar avión, a ver los precios. El gobierno ahora compra un avión en $900,000, mientras el otro gobierno lo compró en $9 millones, en el 10%. Me parece que fue una bellaquería, como para que comparen. Pero eso a veces va al Congreso. Le iba a decir, doctor, pero en el catálogo público de la empresa fabricante, el avión cuesta menos de 900. Sí. Ah, ese es otro. Ese es el otro problema. También
a ti te venden el proyecto aprobado por el Congreso. Aquí hay una firma o dos que se encargan de buscar el financiamiento, hacer la obra y conseguir que lo apruebe el Congreso. A veces te crean la necesidad también, doctor. Te venden un combo. A veces te crean la necesidad también. Sí, seguro. Aquí hay una cosa que se llamaba de que guajimía. La cañada. ¿Usted se acuerda de Guajimía? Una rigola. La cañada le hicieron la cañada de esa Herrera que le hicieron Es un proyecto. bueno que se sepa. Guajimía fue un río hace muchos años. Sí, fue un Que río. era un afluente del Jaina. Pero ahí se hicieron unas tratativas que solamente están igualadas por un hospital que se llamaba de que el Hospital de los Legisladores. El famoso Hospital de los Legisladores. ¿Saben qué terminó? En el Juan Bosch, entre La Vega y Bonao. Eso sufrió una metamorfosis de corruptela y vagabundería que terminó en un hospital y lo metieron en una finca. Porque ahí era que la tierra era más barata, para poder justificar otras cosas. Entonces, esa mecánica de obras, de compra, de tráfico, es muy complejo. Brasil, lo que es un pleito de la derecha y de la izquierda. La izquierda ganó y la derecha lo desplazó. Y le dio duro para que no levanten cabeza más nunca. Y como dice el doctor, y la izquierda se equivocó porque se cogió unos cuartos. Ahí no hay nada que hacer. No podían caer en eso. Así es que esto de las mecánicas, decíamos del hombre, de mujer, todo tiene una mecánica. Todo tiene una mecánica. Así es que lo que tenemos que aprendernos esas mecánicas. Oye, el aborto tiene una mecánica. Oye, una mecánica. Eso funciona el problema así. de la violencia familiar tiene una mecánica de hombre y mujer. Todo eso hay que revisarlo. Ayer en la mecánica de Estados Unidos, la CIA dice que Rusia tuvo que ver con las elecciones en Estados Unidos. Ayudaron a Trump. Y Trump dice, pero espérate, es la gente que dijeron que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Entonces eso fue lo que lo dijeron. Eso es mentira. Seguro, porque se está acostumbrado a decir mentiras. Qué vaina. Eso hay que Mark decir. Cheney dijo en una ocasión, vamos a decir mentiras. Sí, lo dijo Dick Cheney. Vamos a Abiertamente. contar mentiras. Entonces, nosotros queremos cerrar este comentario con algo que está saliendo en la prensa, algunos diciendo precandidatos de que del sector de Danilo y de Leonel. Nosotros decíamos que Leonel tiene 4 candidatos. Él, su esposa, el hijo. Su hijo mayor. No, el hijo menor, que ahora se apareció y que va a tener edad suficiente en el 30. Tiene 2 hijos. Y su hijo muy querido. Tiene 2 hijos entonces. Su hijo muy querido, que es Presidenciable, adoptado, claro. Félix Bautista. Entonces, eso él lo tiene. Entonces hablan de la gente de Danilo. Y yo quiero decir algo, pero no quiero involucrar a ninguno de ustedes. Hay un autor que dijo que Fidel Castro se fue, gobernó, con elementos y en condiciones más allá de lo razonable. Cualquier análisis que tú hagas con Fidel Castro no te da. No te da un hombre que haya gobernado hasta que le dio la gana. Se murió cuando quiso. Se gastó como una vela. Y esa palabra de más allá con los razonables, yo lo traigo aquí, a Danilo. Tú sabes lo que es gobernar con lo que recibió sin poder criticarlo. Con lo que recibió sin poder criticarlo. Con un partido en que todo el comité central del partido es empleado del gobierno. Los 500 miembros del comité central. Y el comité político, el decreto se ha perdido, pero no ha sido derogado. Tienen rango de secretario de Estado. Frente a una mecánica de ese tipo, Danilo ha podido gobernar. Y ahora resulta que Danilo tiene que irse para su casa.
en el 20. Entonces yo lo que propongo es lo siguiente: nadie liquida a su mejor empleado. Y mi mejor empleado es Danilo. ¿Y por qué yo lo voy a votar? Yo quiero que se quede ahí, mira, que rompe el récord de Leonel con los 12 años, que rompa el de Balaguer con los 22, y si puede llegar a lo de Fidel, que lo haga. Bueno, de Fidel era una revolución. Te estoy diciendo. Armada. Bueno, pero que la haga. Que la haga. Oye, si hay que romper 2 o 3 cocotes aquí. Oye. Así que yo quería decir eso, porque la gente no liquida a su mejor empleado. Os veréis. Os veréis. Ya, yo digo eso. Que rompa todos esos récords.